Hola, buenas noches, feliz domingo, bienvenidos a una nueva entrega de su espacio, El Semanal. Soy Aurelina Rosario, encantada de acompañarles. De inmediato iniciamos con las informaciones. Ciudadanos rechazan las medidas anunciadas por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, que incluyen la prohibición del giro a la izquierda en algunas intersecciones y estacionamientos improvisados en las calles. Eva Santana tiene todos los detalles. Este lunes, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET, en coordinación con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, dieron inicio al operativo No Estacione como parte de las acciones para mejorar la movilidad urbana. Sin embargo, algunos choferes de carro público cuestionaron que estas medidas no sean aplicadas en los sectores populosos de la ciudad, así como aseguraron no haber visto las grúas destinadas a confiscar los vehículos mal estacionados. No, yo no he visto grúa. Yo no he visto grúa por aquí. Pero no porque uno sepa que hay mal por medio minuto, yo lo que tienen que decirle a uno, muévete. Y por eso le van a quitar su auto a uno. Yo lo veo bien, es un buen trabajo. Yo lo veo bien. Es muy bien eso, pero está mucho mejor, no tanto en la autopista Duarte, sino en muchos barrios también, porque hay en barrios que la calle siempre está obstaculada con muchos vehículos en la calle que usted no encuentra por dónde pasar. Dentro de este proyecto también se contempla la prohibición de los giros hacia la izquierda en algunas intersecciones del Gran Santo Domingo, una medida abiertamente rechazada por los conductores. Que eso es una idea macabro de ellos, eso es una cosa loca, que si yo voy a doblar, porque voy para Los Ríos, no puedo doblar ya en la Núñez. No, eso no está bien, Está bien que en las esquinas repetidas, yo no digo, pero en la Núñez yo voy a doblar para ese sector de ahí, entonces tengo que obligar a dar la vuelta allá, en la Churchill o en la cosa. Eso es algo que yo no estoy de acuerdo con eso, porque a veces tú vas rápido y si tú, por ejemplo, llegaste a esa intersección, pero ya tú no puedes doblar ir a la izquierda, ya es pérdida de tiempo para ti. Puede ir también que tú vayas con una persona enferma y se te haga más rápido llegar por allá, pero ya no puedes, ya tienes que ir más adelante a poder doblar. Además de mantener un control vehicular, el Intran informó que serían modificados los horarios de trabajo en el sector público, mientras que las instituciones que reciban más de 2,000 visitas diarias tendrán 2 turnos de trabajo, recibiendo a los ciudadanos hasta las 9 de la noche. Eva Santana, Noticias Su Mundo. Tanto el aumento de las penas como la aplicación correcta de justicia a personas que son procesadas judicialmente deben ser tomadas en cuenta en la reforma del Código Penal, señalaron miembros de la Comisión Bicameral que estudia la modificación al referido documento. Esmirna Mateo tiene diferentes reacciones. El cúmulo de penas ante la comisión de delitos que ameriten un tratamiento más drástico por parte del sistema de justicia es uno de los temas neurálgicos del proyecto de reforma del Código Penal que, según la comisión bicameral, será aprobada en la presente legislatura. El presidente de la Comisión de Justicia, Waldy Taveras, afirmó que junto al cúmulo de penas se observan casos donde hayan situaciones atenuantes. En la mayoría de los casos hay penas que están aumentando, pero bien, recuerden que esto es ciencias jurídicas y nosotros no solo debemos buscarle penas mayores al que cometa un delito, sino también tener el cuidado de que la persona que aún cometiendo un delito tenga ciertas eximientes o tenga ciertas circunstancias atenuantes, pues sea beneficiado, porque de lo que se trata es de la justicia. Bueno, pero por eso se está haciendo el código nuevo, porque ¿por qué se hace nuevo? Porque no podemos seguir con un código de data de 1800. Ya en los tiempos, los ilícitos que tenemos hoy no existían en esos tiempos, y para eso es el nuevo código. Hasta este lunes, la comisión había leído unos 202 artículos de los 419 que contiene la pieza legislativa y se leen alrededor de 20 por día. Bueno, es un momento de hacerlo, de marcarse en la historia, un hito en la historia, con algo que no solo pide la población, sino que es necesaria. Tenemos todo en la mano como PRMistas en ambas cámaras para aprobar el código, no hay excusa. Esas piezas legislativas siempre producen muchos debates, muchas diferencias, pero lo importante es que vamos antes del 26 de julio, que termine la próxima la actual legislatura,
a tener un código penal. De su lado, el diputado de Alianza País, Pedro Martínez, mantiene su defensa al derecho que, según dice, tienen las mujeres a decidir sobre la interrupción del embarazo. Que ellos podrían lograr aprobar el código sin las 3 causales. Nosotros, como todos ustedes conocen, vamos a mantener la defensa de los derechos de la mujer. Para nosotros la perspectiva de la vida alcanza en primer lugar a la posibilidad que tiene una mujer de decidir ella sobre su propio cuerpo. Este lunes, el presidente de la República, Luis Abinader, durante su intervención en la semanal, expresó la necesidad de que en la reforma del Código Penal se establezca un endurecimiento de las penas a personas que cometan delitos que no tienen una sanción adecuada en la actual legislación. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. María Elena Vázquez, presidenta de Procompetencia, informó que han solicitado reincorporar los delitos de consumo en el proyecto del nuevo Código Penal al ser omitidos en la propuesta actual. Sabrina Lorenzo nos dice más a continuación. La presidenta del Consejo Directivo de Procompetencia, María Elena Vázquez, aseguró que ha realizado observaciones al proyecto del nuevo Código Penal, con el objetivo de que se incorporen los delitos de consumo, los cuales, según explicó, fueron omitidos en la propuesta actualmente en discusión en el Congreso Nacional. El Código Penal actual, en los artículos 418 y 419, establece lo que son los delitos de consumo y en el proyecto de ley que cursa en el Congreso Nacional se obviaron esos delitos de consumo. Dentro de esos delitos de consumo se encuentran, porque se enmarcan. la Constitución de la República, se enmarca. En el catálogo de derechos fundamentales está la protección al consumidor. Efectivamente, entonces el 58, si no me falla. Entonces hemos incorporado precisamente unas observaciones porque en la mayoría, y de hecho hacemos un análisis comparativo, por ejemplo en los Estados Unidos. Vázquez subrayó que desde Procompetencia se han realizado análisis comparativos con otras legislaciones, como la de los Estados Unidos, donde las prácticas anticompetitivas tienen una connotación penal, a lo que a su juicio República Dominicana debe adoptar ese enfoque. Igual, aquí en la República Dominicana debe también contemplarse esa connotación penal, sobre todo en esos casos que tienen que ver con colusión en las compras y contrataciones públicas, de cara a que haya mayor transparencia y que haya un mayor régimen de consecuencias por estas prácticas que afectan sobre todo a los más vulnerables. Afirmó que Procompetencia actúa en base a denuncias, estudios propios, monitoreos constantes de los mercados, medios de comunicación y agendas legislativas para detectar prácticas o normas que afecten la libre competencia. Para ver qué está sucediendo y entonces realizar estas evaluaciones o estos informes por cierto, vivimos revisando la agenda legislativa diariamente para poder realizar los informes de abogacía de competencia. ¿Y por qué la agenda legislativa? Porque emitimos informes de los proyectos de ley que cursan en el Congreso Nacional para evitar que se generen distorsiones en el mercado o que se generen barreras injustificadas en los mercados a partir de las normas. Destacó que la institución tiene la facultad administrativa sancionadora para actuar ante la práctica de colusión en los procesos de compras y contrataciones públicas, con el objetivo de proteger la competencia y evitar distorsiones en el mercado. Que por cierto, Procompetencia es quien tiene la facultad administrativa sancionadora para sancionar la colusión en compras y contrataciones, en los procesos de compras y contrataciones públicas. Explicó que la institución presentará un proyecto de ley para modificar su normativa vigente, con el objetivo de fortalecer su capacidad sancionadora y alinearla con las mejores prácticas internacionales. Asimismo, destacó que la propuesta contempla la inclusión de nuevos mecanismos como el control de fusiones y concentraciones empresariales, multas más disuasorias para los infractores y la implementación de plazos de actuación, lo cual incorporará las sanciones para la competencia desleal. El programa de clemencia es que si
en un es cártel. como una expresión de que, ay, perdónenme que yo no quise ser así. No, el programa, no. El programa de clemencia. De que yo me voy a confesar. No, consiste precisamente cuando varios agentes económicos se ponen de acuerdo y uno denuncia primero, entonces puede tener una sanción menor. No, es como una delación, es como una especie de delación premiada. Finalmente, resaltó que Procompetencia ha incorporado una perspectiva de género en sus estudios, tras evidenciar que en Centroamérica las mujeres enfrentan sobrecostos en productos solo por su condición de género, por lo que anunció la realización del segundo Congreso Internacional de Género y Competencia, que se celebrará el jueves 27 de junio a las 8 a.m. en el Hotel Catalonia, como parte del compromiso institucional por una competencia más equitativa. Sabrina Lorenzo, Noticias Su Mundo. Pasando al plano político, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, aseguró que no existe forma alguna de que el presidente Luis Abinader pueda presentarse otra vez como candidato presidencial. Es que no hay forma alguna de que el presidente se pueda presentar como candidato. Recuerden ustedes que hay un transitorio, el transitorio 10º, que dice claramente que el presidente de la República que fue electo para el periodo 2024-2028 no podrá presentarse nunca jamás. Hay un club que tiene 2 integrantes que se llaman Danilo Medina y Luis Abinader. Ninguno de los dos podrán ser candidatos nunca jamás. Ya eso de que la Constitución se modificaba para beneficiar al mandatario de turno, ya eso no existirá jamás, porque inclusive hasta el proyecto de ley que se presente para la modificación de la misma ya sería inconstitucional. El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, reiteró que los partidos políticos que realicen proselitismo a destiempo serán sancionados y que según el cronograma de la Junta Central Electoral para las elecciones municipales, congresuales y presidenciales de 2028, la precampaña electoral iniciará el primer domingo de julio de 2026. Mientras tanto, diputados de los partidos mayoritarios se acusan mutuamente de uso de recursos del Estado en el presente y el pasado durante campañas políticas. Esmirna Mateo tiene la historia. La sentencia del Tribunal Superior Electoral que prohíbe la selección de candidatos antes del 2027 ha traído a colación el tema de las campañas a destiempo y el uso de los recursos del Estado, una constante de cada proceso electoral. Sin embargo, para la diputada Soraya Suárez, dio fe de que los llamados presidenciables del PRM, que ya suman cerca de 10, realizan sus trabajos proselitistas luego de concluir sus compromisos en las instituciones públicas que dirigen, distinto a como supuestamente ocurría en los pasados gobiernos. Nosotros tenemos en este momento, y voy a poner de ejemplo el PRM, que tiene muchos funcionarios que están aspirando a ser candidatos, lo hacen después de salir de sus horas de labores. Lo hacen los fines de semana cuando no laboran. Ahora, lo que se hacía antes, que dejaban sus puestos, que se iban en tiempo de sus trabajos a hacer campaña, eso sí está mal. Y valoramos de verdad que se haga y que haya ciertos controles y que todos guardemos la prudencia debida y los plazos. Los legisladores de la Fuerza del Pueblo y del PLD no negaron la acusación, más bien cuestionaron las promesas de cambio hechas por el partido oficial, quienes según ellos están abiertamente en campaña política. Pido a los funcionarios del PRM que se enfoquen en sus carteras, que se enfoquen en sus ministerios y en buscar las soluciones reales a la gente y a sus problemas, y no en quién va a ser el candidato presidencial a 3 años de las elecciones. Son unos abusadores. Lo que la población está viviendo es lo que hicieron esos partidos en esa ocasión. Entonces, yo te pregunto a ti, porque alguien lo haya hecho mal, ¿vamos a seguir lloviendo sobre mojado? No.
Los opositores también exigieron a la Junta Central Electoral y al Tribunal Superior Electoral que juegue su rol a fin de frenar la campaña a destiempo. No es posible que la Junta, teniendo la ley a su favor, siendo el organismo regulador, permita lo que está pasando. El presidente de la República, al decir que no aspira, ha desbordado entonces aspiraciones de personas que no tienen ni siquiera condiciones, que lo que tienen es una nómina a su cargo para movilizar todo lo que están haciendo. Pero es penoso ver cómo los funcionarios del PRM se han abocado a esta carrera por la aspiración presidencial sin tener ningún miramiento y sin darle descanso. Cuando uno está en el gobierno, se hace política de reforma. El PRM se ha mantenido haciendo política electoral. Ellos deben empezar a gobernar porque los problemas de este país no se resuelven eligiendo un candidato a la presidencia. Hace una semana que el órgano de comicios advirtió que podrían ser inhabilitadas las candidaturas de quienes realicen proselitismo fuera del plazo de la ley. De acuerdo a la ley de régimen electoral, la precampaña queda abierta oficialmente en la primera semana de julio del 2027. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Y el vicepresidente del Parlamento Centroamericano, Ramón Emilio Goris, defendió la labor de ese organismo de cooperación regional y a los diputados que lo conforman frente a las críticas por su alto costo para República Dominicana y las propuestas insistentes para que sea eliminado por su supuesta improductividad. Goris, miembro dominicano del Parlacén, aseguró que los 20 diputados dominicanos que integran ese organismo regional están libres de vínculos con actos delictivos o conductas cuestionables y reprochó las críticas que recaen sobre la entidad, asegurando que quienes critican desconocen el trabajo. Aquí, refiriéndose al Parlacén, no hay narcos ni riferos, no hay personas con ningún tipo de inconducta, afirmó de forma enfática Goris, quien defendió la formación de los parlamentarios dominicanos a quienes considera más capacitados que otros en espacios legislativos distintos. Por otro lado, el director del Observatorio Educativo de la ADP, Juan Valdés, llamó al ministro de Educación a respetar la ley y ser más transparente en la evaluación docente. Sabrina Lorenzo nos completa la información. El director del Observatorio Educativo de Asociación Dominicana de Profesores, Juan Valdés, llamó este jueves al ministro de Educación, Luis Miguel de Campos, a obedecer la ley y ser más transparente en lo referente a la aplicación para el sistema de evaluación docente. De un contrato de más de 300 millones de pesos que se asignó durante la pandemia en conjunto con una universidad uruguaya, acá de manera ilegal, y fue parte de la educación. Indicó que como ingeniero del sistema de computación, sabe que no hay forma de implementar una plataforma digital para esos fines en menos de 4 meses. Porque técnicamente, sin violar la ley, no hay forma de iniciar la evaluación de desempeño docente. Si no es violando la ley, no hay manera. En lo referente a las pruebas nacionales, Valdés indicó que estas son una evaluación que aspiran a medir los logros del sistema educativo al final de la escolaridad. En ese sentido, porque el problema no son las pruebas nacionales. Las pruebas nacionales sí sirven. El problema está que no usan sus resultados. Aseguró que más de 300.000 niños dominicanos se quedarán sin cupos en las escuelas públicas para este año escolar. El próximo año escolar, ahora ya dentro de 2 meses, más de 300.000 niños dominicanos se van a quedar fuera de la escuela. Finalmente, afirmó que no se hace nada con aplicar una evaluación que indica qué está pasando si las autoridades no la utilizan para generar nuevas políticas educativas. A lo que a su entender estableció que el problema está en que cada ministro viene con sus nuevos planes y no hay una continuidad de Estado. Sabrina Lorenzo, Noticias Su Mundo. Estamos de vuelta con más noticias. El presidente Luis Abinader se dirigió a la Casa Presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, donde sostuvo la primera reunión y a puertas cerradas con el expresidente Danilo Medina. Nuestra compañera Eva Santana nos tiene el reporte. Durante el encuentro que duró aproximadamente 2 horas, el primer mandatario Luis Abinader informó al exgobernante Danilo Medina sobre las últimas actualizaciones de la crisis que atraviesa la nación haitiana. Las nuevas eventos que desde esa época también pues se han manifestado en Haití, el estatus de la crisis, las acciones que se han desarrollado también en la OEA y en la ONU, en el Consejo de Seguridad,
la situación también de la misión que está en Haití, de Kenia, y lo que nosotros pensamos y proyectamos, tanto para el resto del año como también a mediano plazo de la crisis de Haití. Esta visita sería la primera reunión bilateral que el jefe de Estado sostiene con un expresidente, cumpliendo con los planes trazados durante el foro en el Consejo Económico y Social CES. Luego de haber terminado su encuentro a puertas cerradas, los dirigentes políticos se hicieron acompañar por dos comitivas, una del Partido de la Liberación Dominicana PLD, encabezada por el secretario general Johnny Pujols, y una del Partido de Gobierno, encabezada por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza. Eva Santana, Noticias Su Mundo. Entre reservas y respaldo están las opiniones de legisladores por la decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de reunirse para plantear una solución definitiva a la crisis haitiana. Esto a raíz de la solicitud del Estado Dominicano. Esmirna Mateo da seguimiento al tema y nos presenta la historia. Por la carta enviada por el presidente Luis Abinader y los expresidentes dominicanos a países integrantes de la Organización de las Naciones Unidas, el organismo multilateral buscará reforzar la fuerza multinacional. Los diputados, aunque entienden que se permitió avanzar demasiado a las bandas armadas, esperan que se tomen acciones contundentes para la gravedad de la crisis. Esperemos simplemente que el pueblo haitiano pueda encontrar solución a sus problemas y que la comunidad internacional entienda que las acciones hasta ahora no han sido suficientes. Vemos con buenos ojos la reunión del Consejo de Seguridad, también vemos con buenos ojos el llamado que hace España ya, que se le preste más atención, el llamado que está haciendo Francia. Esperemos que todos los países pongan este tema en boga para que por fin puedan encontrar solución. Y naturalmente todos sabemos que no ha dado resultado la intervención del ejército de Kenia en Haití, porque incluso se han incrementado los crímenes, el terror en Haití, y las bandas han ocupado mayor territorio. Todo lo contrario, en vez de disminuir su potencial, lo que han hecho es que han alcanzado un porcentaje mayor en el territorio de Haití. Los congresistas coinciden en que se requiere que la ONU ordene una intervención militar más numerosa y efectiva a propósito de los pobres resultados de la liderada por los kenianos. Estimulamos a todo el Consejo de la ONU a que vayan adelante, a que salga de la narrativa, de la filosofía y lo lleven a la práctica. Haití necesita la intervención de la comunidad internacional, de lo contrario, no va a poder salir a flote. La diputada Soraya Suárez dijo esperar que la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU no sea solo declaraciones diplomáticas. Ojalá y no se queden papeles, ojalá y no se queden promesas. Ojalá y no se queden en el que quiero hacer y laissez-faire, laissez-passer. No podemos continuar con la situación y nosotros lo reiteramos una y otra vez. Si República Dominicana pudiera, se hubiese hecho cargo. La historia nos dice que debemos ser prudentes y no podemos. Ahora, los organismos internacionales que siempre están prestos para acusarnos y para sancionarnos, lo único que han hecho es hablar disparates en torno a lo que pueden hacer en favor de Haití. Los parlamentarios manifestaron que cualquier decisión que tome la ONU tendrá que contar con el apoyo de Estados Unidos para garantizar su efectividad en Haití, país que se encuentra arropado por la miseria y una criminalidad impulsada por el control de las pandillas. La reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está pautada para el 30 de junio y esta será a puerta cerrada. Desde el Congreso Nacional, Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Y a propósito del tema migratorio, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Celso Juan Marrancini, afirmó que es necesario sentar y ordenar con responsabilidad el uso de la mano de obra ilegal en República Dominicana, especialmente en sectores como la construcción y la agricultura. Marrancini respondió a las recientes declaraciones del sector construcción que solicita la emisión de 87,000 permisos de trabajo para extranjeros ante la escasez de personal.
El empresario reconoció la importancia de estos sectores para la economía nacional y llamó a buscar soluciones sostenibles, subrayando que la migración no representa una amenaza, sino que debe cumplir su rol como parte de la fuerza productiva del país, tal y como ocurre en otras naciones. No obstante, insistió en que el proceso debe realizarse dentro del marco legal y con una visión de transición ordenada. Por otro lado, el presidente Luis Abinader y el ministro de Industria y Comercio, Vito Bisonó, informaron que se encuentran vigilantes ante el impacto económico que se produciría luego del conflicto armado entre Israel, Irán y los Estados Unidos. Nuestra compañera Eva Santana nos comparte los detalles. El gobierno dominicano afirmó este lunes que continuarán subsidiando el combustible ante los conflictos armados que se han producido en el mundo. De igual forma, aseguró que están evaluando todas las soluciones que puedan disminuir el impacto del cierre del estrecho de Hormuz perpetrado por Irán tras los ataques de Israel y Estados Unidos. Nosotros estamos desde esa fecha analizando, ni siquiera te voy a decir día a día, analizando hora a hora los precios, analizando la situación. Y ver qué medidas podemos pensar realizar, porque la verdad que la situación está sumamente inestable. De abril a junio, que han sido meses donde subió un 20% con relación a principio de año, el GLP en esos 2 meses se subsidiaron 2.400 millones de pesos. Quiere decir que en las últimas, después del 13 de junio, donde hubo una escalada que llegó casi a los 80, porque en mayo habíamos tenido precios mucho más baratos del WTI, que es la referencia nuestra, solamente en las 2 semanas pasadas se subsidiaron 500 millones de pesos. Como parte de las medidas para garantizar la seguridad de dominicanos en el extranjero, el primer mandatario informó que la Cancillería Dominicana inició evacuaciones para dominicanos residentes en Israel, así como lo hizo en su momento en Ucrania. El MIREX, desde que hay una situación como esta, pues se acerca a los dominicanos. Nosotros estamos en contacto con la Embajada Dominicana en Tel Aviv. Hemos estado en contacto con su gente, incluso sabemos que han tenido que ir a refugios y se le ha dado, no desde ahora, sino desde hace un tiempo también, se le ha dado todo el apoyo para los que no pueden por sí solos o por sus propias actividades que realizan salir del país, llaman siempre a la embajada, y no solamente a la embajada de Tel Aviv, sino es constante. Lo hicimos en Ucrania, recuérdense que sacamos a unos pocos dominicanos que habían en Ucrania. Aunque no quiso abundar sobre la postura diplomática de República Dominicana en el estallido bélico producido en Medio Oriente, se abocó a un tuit publicado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el cual informó que desea la paz. Eva Santana, Noticias Su Mundo. Siguiendo con las informaciones, legisladores llamaron a las autoridades del gobierno central y las relacionadas con la economía a establecer estrategias ante los posibles efectos negativos que podrían derivar de los precios del combustible y el turismo nacional, producto de la guerra en Medio Oriente luego del bombardeo de los Estados Unidos a objetivos en Irán. Esmirna Mateo tiene el informe. El conflicto bélico regional en Medio Oriente amenaza con impactar severamente los mercados económicos, afectando la oferta y demanda, materias primas, los combustibles y el petróleo. Senadores llamaron al presidente Luis Abinader a convocar a una reunión de urgencia para buscar soluciones ante el impacto inminente en la economía local. No, yo lo que creo que el presidente debe llamar a sus asesores, tanto en materia energética como en materia de lo que es las relaciones internacionales, porque realmente es un problema que tú tienes que ver más allá de la curva. ¿Cuál? Si ese problema de combustible se da, el país va a estar afectado totalmente, porque imagínense cuánto costaría un vuelo para venir a turistear a República Dominicana, o cuánto costaría un pasaje si el combustible y el barril de petróleo aumenta. Entonces el presidente tiene que de verdad buscar sus asesores y ver qué va a hacer en el futuro próximo. Yo pienso que es un conflicto que pudiéramos decir que es el más peligroso que hemos tenido
de los últimos años, porque pudiera desencadenar en un conflicto internacional que repercuta de manera negativa y muy fuerte en la economía de nuestro país, de la República Dominicana. Y por lo tanto yo exhorto incluso a la Cancillería que se pronuncie haciendo un llamado a la paz, y la República Dominicana, todas las instituciones del gobierno deberíamos estar ya teniendo planes para en caso de que se produzca una situación ya que nos afecte de manera fuerte a la República Dominicana. Las autoridades de Irán amenazan con cerrar el estrecho de Hormuz, por donde transita el 20% del petróleo mundial, lo que afectaría a los mercados. En ese orden, el diputado Charlie Mariotti recomendó que se busquen nuevos mercados de combustibles y se abastezcan una importante reserva del país. Si bien es cierto que nosotros solamente consumimos más o menos el 0.4 de nuestras importaciones de esa región, aquí lo que prima es el West Texas Intermediate y el Brent, nosotros entendemos que los precios del combustible y del petróleo son globales. Entonces, que para el 20% significa que esos países que consumen petróleo de esa zona estarán buscando en otras latitudes. Nosotros como país tenemos primero, yo creo, que aumentar las reservas como un método de prevención. Segundo, buscar nuevos proveedores y nuevas rutas. Y tercero, posiblemente revisar, aunque sea de manera momentánea en lo que dura este conflicto, que si bien no ha cerrado todavía, es una posibilidad, revisar el esquema impositivo de los combustibles, que es un reto que tenemos desde hace mucho tiempo y que lamentablemente lo ponemos en hold cada vez que no hay tema en el mercado internacional, y cuando vienen estos problemas entonces queremos reaccionar. Dependemos de esos países petroleros. Generalmente yo entiendo que el gobierno dominicano tiene que tomar las medidas necesarias para poner la correctiva antes del conflicto que nos pueda generar, que nos pueda perjudicar a nosotros. Los parlamentarios manifestaron que todos los poderes del Estado deben de aunar esfuerzos para poder paliar los efectos que podría provocar en la nación dominicana el conflicto bélico en Medio Oriente. Será mañana martes cuando la Comisión de Relaciones Internacionales se reunirá para tratar el tema del conflicto entre estos países y determinar las consecuencias que podría tener para la República Dominicana. Desde el Congreso Nacional, Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Mientras tanto, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, manifestó que el presidente Luis Abinader se reunió con su gabinete económico para evaluar y mitigar posibles efectos del conflicto armado entre Irán e Israel en la economía dominicana. Esmirna Mateo nos cuenta más. La vicemandataria de la Nación aseguró que se están tomando las previsiones responsables para proteger a la población. Sin embargo, no se ha tomado aún una decisión definitiva sobre el posible aumento de los subsidios. Como en todas las situaciones que se ha presentado en nuestro país, tenemos un presidente muy responsable, muy comprometido y muy atento, en este caso, a la geopolítica del mundo, que ustedes saben cómo está. Muy cambiante, y hay que estar muy atento día a día. Es una cosa que todavía no está definida, porque increíblemente el petróleo en los últimos 2 días, en vez de subir, ha bajado 2 o 3 dólares. Así que estemos tranquilos. Raquel Peña se refirió al tema tras encabezar el conversatorio El Camino hacia la Transformación Digital, donde se discutieron los avances y metas del gobierno en materia de digitalización del Estado y el espectro de televisión abierta. La cuarta revolución industrial nos plantea grandes retos, pero también enormes oportunidades. Y países como el nuestro, pequeños en tamaño, pero grandes en talento, en voluntad y en capacidad de adaptación, tienen todo para avanzar con un paso muy firme. Por eso, desde el gobierno seguiremos nosotros sumando esfuerzos y voluntades entre todos los sectores para que la transformación digital llegue a cada rincón del país. Pero ¿por qué yo siento que es importante hacer este esfuerzo y darle mayor nivel de promoción? Porque uno de los desafíos que tiene el debate alrededor de los temas tecnológicos está altamente vinculado con el hecho de que desde los gobiernos, y el presidente de la República, el compañero Luis Abinader, ha hecho un impulso en esa dirección, tenemos que garantizar que la mayor cantidad de dominicanos y dominicanas tengan
las herramientas, la preparación y la destreza en esa dirección. En este evento, las autoridades gubernamentales afirmaron que el proceso de migración hacia la televisión digital será en diciembre de este año sin posibilidad de prórroga, destacando el compromiso institucional con la modernización tecnológica de la República Dominicana. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Por otro lado, el Partido de la Liberación Dominicana llamó la atención sobre la situación preocupante que se está desarrollando a nivel mundial, donde la paz global se ve amenazada tras la Fuerza Aérea Israelí atacar puntos de infraestructura militar en Irán. Como anunció un comunicado el ejército israelí, en el 11º día de combates entre estos dos archienemigos, tras el ataque de Israel a Irán el pasado 13 de junio y luego de que los Estados Unidos atacaran el centro de armas nucleares de Irán, Gustavo Sánchez, miembro de la organización política, expresó su más profunda preocupación e hizo un llamado para que se busquen salidas diplomáticas. Por la situación mundial que se está desarrollando, donde la paz mundial ha sido amenazada. Por lo tanto, nosotros abogamos de manera muy particular con que se busque una salida diplomática a todos estos temas. Nos preocupa de manera muy particular. En ese sentido, el secretario general del partido, Johnny Pujols, informó que más adelante la organización estará presentando un análisis completo en torno a la situación. Estamos de vuelta e iniciamos este bloque de noticias con que la Dirección General de Migración informó al país y a la comunidad internacional sobre el fallecimiento de la ciudadana estadounidense Ellen Franz, ocurrido el pasado 23 de junio mientras se encontraba bajo supervisión institucional y recibiendo atenciones médicas según las autoridades migratorias. Este caso ha sido abordado con el máximo rigor institucional respecto a los derechos humanos y en estrecha colaboración con las autoridades diplomáticas de los Estados Unidos y otros organismos internacionales, reza la entidad. La señora fue detenida el 22 de abril de 2025 en la localidad de Sabana de la Mar por miembros de la policía turística debido a que se encontraba en situación de calle, deambulando con signos de desconexión de la realidad, sin poder identificarse y en medio de denuncias sobre presunta agresión. Fue remitida a la Dirección General de Migración en su calidad de autoridad competente para controlar la permanencia de extranjeros en el país con el objetivo de validar su identidad y esclarecer su situación. Desde ese momento se activaron los protocolos correspondientes de protección y verificación de identidad. Cambiamos de noticia. La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Veloz, quien impuso medida cautelar en el caso Yetset, advirtió que la longevidad del Código Penal Dominicano genera una desconexión estructural entre el texto legal y la realidad social, lo que limita la capacidad de respuesta frente a delitos complejos y modernos. Este cuerpo normativo permanece prácticamente inalterado desde hace más de 140 años, habiendo sido objeto únicamente de reformas parciales y puntuales por parte del Congreso Nacional. Esta información finalizamos esta entrega del semanal. Gracias por acompañarnos. Aurelina Rosario se despide deseándoles feliz resto de esta noche de domingo. Recuerda que mañana lunes a primera hora tiene una cita con nosotros en Matutino Su Mundo. Allá les esperamos.